Un juez federal acaba de emitir un fallo de emergencia y pasó completamente desapercibido para la mayoría de los estadounidenses. Este fallo apunta directamente al sistema de permisos que mantiene a millones de americanos legalmente armados en espacios públicos. Y si portas un arma de fuego para defensa personal, si alguna vez has solicitado un permiso de portación oculta, o si vives en uno de los estados que todavía utiliza un proceso de permisos restrictivo, este fallo afecta tu capacidad de seguir haciéndolo. Cada juez federal en el panel estuvo de acuerdo con el fallo central. Ni un solo voto disidente. Eso casi nunca ocurre en casos que involucran derechos constitucionales. Y eso te dice que esto cayó con todo su peso en un solo lado del argumento. Se aplica a cada titular de permiso en los estados bajo la jurisdicción del fallo, lo que en este momento significa que potencialmente decenas de millones de estadounidenses necesitan saber qué acaba de cambiar. Y aquí está lo más impactante. Casi no salió en las noticias. Los medios principales lo enterraron. Las personas que deberían estar gritándolo a los cuatro vientos están guardando silencio. Si eres alguien que toma sus derechos en serio, no solo habla de ellos, necesitas escuchar esto hasta el final. Todo comenzó cuando una coalición de organizaciones de derechos sobre armas impugnó todo el marco de permisos en un tribunal de circuito federal. El caso avanzó rápidamente porque los demandantes argumentaron que el sistema en sí mismo violaba la Segunda Enmienda. Dijeron que el gobierno no debería tener el poder de obligarte a pedir permiso antes de ejercer un derecho fundamental. Es como exigir un permiso antes de poder hablar o antes de poder practicar tu religión. El tribunal examinó la historia de los sistemas de permisos en este país y los comparó con lo que los fundadores pretendían cuando redactaron la Segunda Enmienda en la Constitución. La opinión mayoritaria determinó que el régimen actual de permisos excede lo que el registro histórico puede justificar. Eso es lenguaje legal que significa que encontraron que fue demasiado lejos y lo detuvieron. Ahora bien, antes de que entre en el impacto real, quiero saber qué piensas. ¿Crees que este fallo realmente te protege o deja demasiadas lagunas? Deja tu respuesta en los comentarios. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Aquí está lo que la mayoría de las personas no está entendiendo sobre lo que esto realmente significa para ti personalmente. Antes de este fallo, si querías portar un arma de fuego oculta en público, tenías que pasar por el gobierno de tu estado. Tenías que llenar formularios, someterte a verificaciones de antecedentes, pagar tarifas y esperar a veces meses por la aprobación. Algunos estados hacían ese proceso fácil, otros lo hacían casi imposible. Lo que este fallo hace es decir que el gobierno no puede exigirte que obtengas permiso para ejercer un derecho que ya te pertenece por defecto. Piénsalo por un segundo. Es como la diferencia entre necesitar una invitación para entrar a tu propia casa versus simplemente entrar porque te pertenece. El derecho no proviene del gobierno, el gobierno no te lo concedió. Entonces, exigirles que lo aprueben antes de que lo uses está al revés. Aquí hay otra capa que la mayoría de la gente nunca considera. ¿Qué sucede con el permiso que ya tienes? Esa es una de las primeras preguntas que hacen los propietarios de armas en este momento. El propio fallo aborda el requisito de obtener un permiso en el futuro. Pero si invalida los permisos existentes depende de cómo respondan los estados y cómo los tribunales manejen la aplicación. Algunos estados se moverán para desmantelar sus sistemas de permisos de inmediato porque saben que no pueden ganar. Otros lucharán con nueva legislación diseñada para lograr lo mismo a través de un lenguaje legal diferente. Ese segundo grupo es donde las cosas se complican porque los tribunales ya están vigilando para ver si los legisladores intentan reemplazar el sistema de permisos con algo que logre el mismo resultado usando un nombre diferente. Piénsalo de esta manera. Imagina que el gobierno dijera que no puedes publicar nada en las redes sociales sin primero obtener un permiso emitido por el gobierno. Tendrías que solicitar, pagar una tarifa, pasar una verificación de antecedentes y esperar la aprobación antes de poder expresarte en línea. Eso suena ridículo porque lo es. Y eso es esencialmente lo que ha sido el sistema de permisos para portar un arma de fuego, una autorización para un derecho fundamental. Este fallo dice que esa autorización ya no es necesaria. Los efectos secundarios de este fallo son enormes y van a tocar casi todos los aspectos de cómo funcionan las leyes de armas en este país. Primero, verás a los estados apresurarse a reescribir sus leyes de armas de inmediato. Algunos intentarán imponer restricciones por la puerta trasera que fueron eliminadas por la puerta principal. Usarán un lenguaje diferente. Lo llamarán de otra manera y esperarán que los tribunales no se den cuenta. Los tribunales sí se darán cuenta y estarán llenos de impugnaciones a esas nuevas leyes en cuestión de meses. Segundo, verás a otros tribunales federales señalar este fallo como precedente cuando escuchen casos similares en sus propias jurisdicciones. Eso significa que casos que han estado en un limbo legal durante años de repente tienen un camino claro hacia la victoria. El impulso aquí está construyendo en una dirección y no está disminuyendo. Tercero, las agencias federales van a tener que actuar deprisa.
la ATF, el FBI y otras agencias que dependen de los sistemas de permisos para el rastreo y la aplicación fueron construidas alrededor de un marco que acaba de ser desestabilizado. Sus bases de datos, sus programas de capacitación, toda su estructura operativa asumían que los titulares de permisos serían rastreados y verificados por las autoridades estatales. Cuando los estados dejan de emitir permisos, ese sistema pierde una pieza crítica. Cuarto, esto abre la puerta a desafíos de otras regulaciones de armas de fuego que la gente ha sospechado durante mucho tiempo que son inconstitucionales, pero que nunca pudo llevar a los tribunales. Cuando cae una barrera importante, los casos apilados detrás de ella comienzan a moverse. Esto es solo el comienzo de lo que va a ser una transformación legal de varios años del panorama de la Segunda Enmienda. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esto no significa que la lucha haya terminado, ni mucho menos. El otro lado no va a aceptar esto en silencio. Van a apelar. Van a pasar legislación de emergencia y van a intentar cada maniobra legal disponible para ellos. El fallo está en pie ahora mismo, pero el proceso legal está lejos de terminar. Déjame guiarte por lo que podría ser tu vida ahora que este fallo esté en efecto. Estos son 3 escenarios realistas que podrías enfrentar en los próximos meses. Escenario 1. Vives en un estado que tenía un sistema de permisos discrecional, donde la autoridad local podía negarte la solicitud por cualquier razón. Ese sistema desapareció. Ya no necesitas pedir su permiso, puedes portar, y la carga se ha trasladado al gobierno para probar que no deberías poder hacerlo. Esa es una inversión fundamental de cómo se supone que funcionan los derechos constitucionales. Escenario 2. Vives en un estado con un sistema que requería capacitación, tarifas y periodos de espera. Esos requisitos ahora enfrentan una seria presión legal. Es posible que todavía necesites completar capacitación para manejar un arma de fuego de manera segura. Honestamente deberías hacerlo por tu propia protección y la de los demás. Pero el gobierno no puede mantener tu derecho constitucional como rehén de un proceso burocrático diseñado para desalentarte de ejercerlo. Escenario 3. Viajas entre estados con tu arma. Aquí es donde se complica y necesitas prestar mucha atención. No todos los estados están cubiertos por este fallo todavía. Necesitas conocer las leyes en cada estado por el que viajas, no solo el lugar donde vives. El mapa de donde puedes portar legalmente se verá muy diferente en 6 meses de lo que se ve hoy. Ahora déjame abordar lo que vas a escuchar de personas en línea que no vieron este video con atención. Mito número 1. Las personas dicen que este fallo significa que ahora puedes portar un arma en cualquier lugar sin restricciones. Absolutamente no es lo que sucedió. El fallo aborda el requisito del permiso. No elimina las leyes sobre dónde puedes llevar un arma. Todavía no puedes entrar a edificios federales, escuelas, aeropuertos o propiedad privada donde el dueño diga que no. Esas reglas siguen aplicando. Mito número 2. Algunas personas afirman que este fallo ya fue suspendido o bloqueado por un tribunal superior. A partir de ahora, el fallo de emergencia no ha sido revocado ni suspendido. El caso está avanzando por el sistema y habrá apelaciones, pero lo que está en vigor ahora mismo es real. Mito número 3. Amigos y familiares se dicen que los permisos existentes ahora son completamente inválidos y deben desecharlos. Eso es prematuro y potencialmente peligroso. Tu permiso existente puede seguir siendo válido en estados no afectados inmediatamente por este fallo. Mito número 4. Las personas dicen que esto aplica a los 50 estados de inmediato. No es así. El fallo aplica a los estados bajo la jurisdicción del tribunal que lo emitió. Aquí está lo que quiero que lleves de todo este video. 3 cosas. Número 1. Este fallo cambia fundamentalmente en quién lleva la carga de la prueba. Antes, tenías que probar que mereces ejercer tu derecho. Ahora el gobierno tiene que probar que no deberías poder ejercerlo. Esa es una diferencia enorme. Número 2. El sistema de permisos como lo conocíamos está bajo seria presión legal en todo el país. Incluso si este fallo exacto se modifica en apelación, la dirección del viaje es clara. Los tribunales son más receptivos a los desafíos de la Segunda Enmienda que en cualquier momento de los últimos 50 años. Número 3. Tu responsabilidad aumentó significativamente. Más personas estarán legalmente armadas en más lugares. Eso eleva las apuestas para que cada propietario de armas se capacite adecuadamente, comprenda las leyes en cada estado que visita y se conduzca con la disciplina que conlleva tener la seguridad de alguien en tus manos. Los abogados que argumentaron este caso lo llamaron uno de los fallos más significativos de la Segunda Enmienda en generaciones. No estaban exagerando. Los derechos constitucionales no se convierten en privilegios constitucionales solo porque el papeleo tarda mucho en procesarse. Comparte esto con alguien que porte un arma o que deba entender por qué estos derechos importan, y deja un comentario diciéndome qué fue lo que más te sorprendió de este fallo.